Y comenzamos la grabación de la segunda clase de metodología. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla y por favor avísenme si están viendo. Sí. Bien, lo que están viendo es que dice 2024 y tiene que decir 2025. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, entonces recordamos que la clase pasada ustedes estuvieron revisando esta materia que tenemos en formato de taller, revisando cómo se empezaba un proyecto de investigación. A partir de eso, la profe Nelía y el profe Nico los coaccionaron para que ustedes puedan ir pensando ya objetivos, metas de un proyecto de investigación. Entonces la tarea para el hogar era sí o sí presentar objetivos. Algunos, por lo que yo estuve corrigiendo en mi propia comisión, presentaron solamente objetivos, otros presentaron objetivos y también presentaron hipótesis. La idea, como estuvimos conversando recién con la compañía de ustedes, es que todos presenten objetivos y presenten hipótesis, ¿sí? La idea es que pongan a prueba hipótesis. Entonces, en el marco de un proyecto de investigación, que esto ya lo hemos visto la semana pasada, ustedes van a terminar presentando un proyecto que tenga esta estructura. Tenga la estructura que comienza con un título, luego viene una introducción, finalmente viene objetivos e hipótesis, metodología y para finalizar, bibliografía o bien referencias bibliográficas, que es un título más correcto. Ese es el formato en el cual uno presenta un proyecto y como bien lo tienen que haber charlado hace una semana, dependiendo de la institución en la cual un investigador presenta un proyecto, la institución le va a solicitar algunos pequeños cambios. Ahora, la estructura general es esa. En los pequeños cambios pueden ser que en vez de metodología le digan no, se llama pacientes y métodos, en vez de bibliografía le digan no, se llama referencias bibliográficas, en vez de introducción se llama background. Bueno, distintos formatos, distintos cambios, pero la estructura general es exactamente esa. Esa es la forma con que uno presenta las cosas, pero no es la forma con que uno las crea. Para poder crear un proyecto de investigación, comenzamos con ideas, con problemas, con pensamientos que nosotros creemos que algo se puede mejorar, que algo se puede cambiar acerca de nuestra propia práctica. Y eso lo vamos a canalizar a objetivos e hipótesis, que es lo que vieron ustedes la semana pasada. Objetivo e hipótesis es lo primero que uno crea. Es un error, pero un error fundamental, empezar pensando en un título. Decir que uno tiene un proyecto de investigación cuyo título es tal cosa y adentro no tengo nada, es un error porque el título es el papel de regalo. El título tiene que representar el contenido y no el contenido que uno crea representar el título. Entonces, uno no empieza con un título, empieza con objetivos. Luego, que el objetivo es el qué voy a hacer, vamos a desarrollar la metodología. Es decir, cómo lo voy a hacer y con qué. Esa metodología se puede llamar pacientes y métodos, se puede llamar materiales y métodos, se puede llamar de distintas formas, pero ese es bajo el subtítulo de metodología, vamos a poner todas las acciones que vamos a llevar a cabo a los fines de llegar al objetivo, a la meta, y a los fines de poner a prueba, de probar la hipótesis. Para la metodología ya tengo que leer bibliografía. Yo podría no leer bibliografía pensando en objetivos y podría no leer referencias bibliográficas, podría no leer un solo paper pensando en hipótesis. Pero si ya quiero desarrollar una metodología, voy a tener que ir a la bibliografía a poder ver qué hicieron otros en casos parecidos, poder imitar algún tipo de forma de trabajar. Entonces, bueno, ya empiezo yendo a la bibliografía para recurrir a los que saben del tema. Luego que ya desarrollo la metodología en mi proyecto y tengo bibliografía, recién voy a ir a la estructura del título y de la introducción.
Bueno, a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a ir llegando a cada uno de estos puntos. Pero lo último que uno hace es el título y la introducción. Cuando uno dice, estoy escribiendo la introducción de algo, si no tenés los objetivos, ¿introducción de qué? ¿A dónde vas a introducir si no sabes a dónde introducir? Bien, entonces, después de haber visto entonces la clase pasada objetivos e hipótesis, hoy vamos a ir a metodología y la metodología la vamos a dividir en 3 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, el lunes que viene el segundo encuentro y luego el tercer encuentro. Entonces, en 3 partes vamos a hacer el desarrollo de metodología, no porque sea compleja la explicación, sino porque los vamos a ir acompañando para que ustedes vayan completando este proceso de ir haciendo la metodología como una sola cosa. Entonces, decíamos, en metodología vamos a colocar el cómo y el con qué. ¿Sí? Recuerden, el objetivo es el qué. ¿Qué voy a hacer? El cómo lo voy a hacer y el con qué lo voy a hacer es tan importante como el objetivo. Porque si yo tengo un objetivo que es claro, que está bueno, y la metodología que elijo no es la adecuada, no voy a poder hacer factible ese objetivo porque elegí una metodología que no sirve. Entonces, a medida que vamos madurando la metodología, tenemos que ir constantemente revisando si esa metodología condice con los objetivos. Vamos a hacer 6 subítems en esto que lo vamos a dividir. Vamos a definir qué tipo de diseño tenemos. Vamos a definir cuál es la población estadística a la cual vamos a trabajar. Vamos a definir los procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar, variables, análisis estadísticos y aspectos éticos. Entonces, todo esto que va a formar parte de metodología lo vamos a ir desarrollando en esta y las próximas 2 clases. Entonces, vamos a lo primero. Hoy vamos a ver 3 cosas, los 3 primeros ítems de esta metodología. Vamos a ver cómo definiremos los diseños, vamos a ver cómo definiremos la población y vamos a ver de qué forma, algunos tips para ver cómo hacer para escribir procedimientos e instrumentos, si hace falta también definir los instrumentos. Vamos a ver las características de los estudios. A ver, ¿por qué razón las ciencias de la salud son las únicas que solicitan que los diseños sean definidos? Si uno ve proyectos de investigación o publicaciones científicas de un montón de otras áreas de la ciencia, ninguna es tan rigurosa con la definición del tipo de diseño. Eso es así por la cuestión ética, que ya vamos a hablar más adelante, pero por la cuestión ética de los diseños. Cuando uno tiene un diseño muy sencillo, muy simple y que no pone en riesgo ético a la población en estudio, entonces el tipo de diseño probablemente cuando un evaluador lo mire va a decir, bueno, no hay ningún riesgo ético si tiene este tipo de diseño, que pase rápido porque no hace falta evaluaciones más profundas. Ahora, si nosotros estamos frente a la presencia de un diseño cuya realización implica un riesgo ético alto para el paciente, entonces los evaluadores van a hacer un análisis muy pormenorizado del diseño. Entonces, la clasificación del diseño le da la idea al evaluador del proyecto cuál es el riesgo ético que puede tener ese tipo de trabajo. Entonces, es importante definirlo. Hay distintas formas de definir un tipo de diseño, un tipo de procedimiento sobre cómo vamos a hacer. Vamos a elegir 4 aspectos que son los más sencillos. Ustedes pueden ver en la bibliografía que hay más formas de definir los diseños, pero con esos 4 aspectos nosotros consideramos como que son suficientes para poder tener una definición clara. Primer aspecto, ¿qué tipo de control hacemos con las variables? Segundo aspecto, ¿cuál es la direccionalidad de nuestro diseño? Tercer aspecto, el título no es bueno, pero sería si hacemos descripción o hacemos análisis. Y el cuarto aspecto es la cantidad de mediciones que tomamos sobre las variables con las que estamos trabajando. Ahora los vamos a describir a cada uno de estos 4 aspectos.
Con respecto al control de las variables, como ustedes saben, porque probablemente la mayoría de ustedes ya cursaron bioestadística, cuando definimos a las variables en un trabajo de investigación, hay variables que son dependientes o variables respuestas y variables que son independientes o llamadas factores también. La pregunta es, en el diseño que estoy proponiendo, ¿yo voy a controlar esos factores? ¿Voy a controlar las variables independientes o simplemente las voy a observar? Entonces, si yo hago maniobras o intervenciones que controlen las variables independientes, que controlen los factores, entonces estoy frente a algo que es experimental. Mi diseño es experimental si yo controlo las variables. Por ejemplo, tengo un grupo de pacientes, aleatorizo, a la mitad de los pacientes le hago el prospecto de un medicamento, a la mitad de los pacientes le hago un prospecto de otro medicamento. Estoy controlando el medicamento que le toca al paciente, estoy haciendo una maniobra o intervención. Eso es un experimento. Si yo no hago una maniobra o intervención sobre las variables independientes, entonces lo que estoy haciendo es observando algo, viendo la diferencia entre pacientes diabéticos y no diabéticos, viendo si hay una asociación entre una variable y otra variable. Simplemente observo, pero no estoy manipulando. Por lo tanto, primera característica, en función del control que realizo de las variables, ¿es experimental o es observacional? Segunda característica, con respecto a la direccionalidad. Hoy planteo los objetivos del trabajo de investigación. Hoy los planteo. Tengo el tiempo como una línea en la cual yo no puedo retrocederla. Estoy impotente a poder retroceder el tiempo. Por lo tanto, el planteo de los objetivos se hizo hoy. Si yo tomo la información sobre los pacientes de ahora en adelante, cuando un paciente vaya a consultorio, voy a estar tomando la información de los pacientes con dos objetivos diferentes. Primero, por su salud propiamente dicha. El paciente va al consultorio por un problema de salud. Entonces, estoy tomando decisiones, definiciones por su salud propiamente dicho. Pero el segundo objetivo que yo tengo es el trabajo de investigación. El paciente no sabe que yo tengo dos objetivos y que no solo quiero curarlo por su propia salud. El paciente cree que solo me interesa su salud cuando al profesional le interesa tanto su salud como el trabajo de investigación. Por lo tanto, el paciente tiene derecho a saber que el profesional tiene dos objetivos en su vida, que es la salud y el trabajo de investigación. Todo trabajo prospectivo, el paciente merece saberlo y de ahí surge lo que se llama el consentimiento informado. El paciente tiene que dar su consentimiento informado porque el objetivo del profesional es doble. Sí o sí. En cambio, si yo quiero hacer un trabajo de investigación y hoy planteo los objetivos y voy hacia atrás a buscar historias clínicas, o sea, no tomo la información sobre el paciente, las historias clínicas son información de los pacientes que están en algún registro, que hoy ya es un registro informático seguramente. Cuando se tomó ese registro sobre el paciente, el único objetivo que había era sobre la salud del paciente. Entonces, el profesional que le tomó la información a ese paciente podría no haberle pedido un consentimiento informado porque no formaba parte del objetivo. Hubo una recopilación y en esa recopilación, hoy, tiempo después, el investigador plantea los objetivos. Entonces, normalmente cuando son de tipo retrospectivo, son con menor riesgo ético, aunque dependiendo del tipo de estudio, ustedes van a ver que en distintas instituciones ya les hacen firmar un consentimiento informado por si hay un trabajo de investigación y se puede trabajar, digamos, los temas, se pueden analizar los temas y el paciente los autoriza. Entonces, un diseño de tipo prospectivo
tiene un riesgo ético más alto que un diseño de tipo retrospectivo. Ustedes van a ver que en las instituciones que están ustedes, seguramente, si son algún tipo de estudio particular, en los estudios los pacientes firman los consentimientos informados, y si ustedes quieren hacer un análisis solamente de lo que es la historia clínica de la anamnesis de consultorio, es mucho más sencillo, ahí no hay riesgo ético, es simplemente observacional y no hay ningún problema. Pero entonces, segundo tema, si mi diseño es retrospectivo o prospectivo. Recién una compañera contaba que ella se encontraba con una base de datos donde había muchos datos faltantes. Y sí, eso es lo que pasa muchas veces con los diseños retrospectivos. Los diseños retrospectivos muchas veces no está tomada toda la información, por lo tanto, hay varios agujeros en las historias clínicas con respecto a varias variables. Mientras que normalmente los diseños prospectivos, como se toman tanto por la salud del paciente como por el objetivo de investigación, suelen ser bases de datos más completas. Pero bueno, eso simplemente es una realidad. Tercer ítem. Acá este título no nos gusta, pero nunca le podemos pegar cuál es el título verdadero. Si queremos hacer descripciones o queremos hacer análisis. Y de hecho, nosotros estuvimos charlando 5 minutos antes de empezar la clase con que nosotros no queremos que el trabajo sea solo descriptivo. Entonces, si yo tengo un grupo de pacientes y lo único que quiero hacer es describir los pacientes, el diseño es de tipo descriptivo solamente. Todos los diseños son descriptivos, obviamente, pero hay algunos que llegan solo al límite del descriptivo. En cambio, si yo tengo más de dos grupos, o sea, dos o más grupos, perdón, si yo quiero comparar, quiero hacer un análisis, por lo tanto es analítico. Si yo quiero relacionar variables, quiero relacionar, entonces también es analítico. Por lo tanto, solo los diseños analíticos son los que permiten poner a prueba una hipótesis. Los diseños descriptivos no tienen hipótesis, solo quiero describir. Conocer la prevalencia de glaucoma en pacientes de tal tipo. Listo. ¿Y cuál es tu hipótesis? No tengo hipótesis, quiero describir. Entonces, dependiendo si es descriptivo o analítico, va a ser la tercera característica donde ninguno de ustedes va a poner descriptivo. Todos tienen que poner analítico porque le vamos a pedir que tengan hipótesis. Cuarto ítem. Dependiendo de la cantidad de mediciones que le hagan a los pacientes de la misma variable, tenemos la línea del tiempo, y si hacen solo una sola medida o le hacen dos medidas y les interesa la diferencia, el diseño es de tipo transversal. O sea, es un cross-sectional. O sea, lo hacen en un momento y quieren como una foto del momento. Eso es un diseño de tipo transversal. Mientras que, si ustedes van haciendo un seguimiento del paciente y le toman 3 o más veces las variables de interés, 3 o más, entonces un diseño de tipo longitudinal. Siempre hay conflictos éticos más grandes cuando el diseño es longitudinal y hace falta un seguimiento al paciente, porque tenemos que convencer al paciente que tenga adherencia para poder seguir en el trabajo el tiempo que haga falta. Hay algunos diseños longitudinales que son cortos, ¿sí? Por ejemplo, un diseño longitudinal para ver de qué forma un paciente después de una cirugía bariátrica desciende de peso no sé, tiempo antes de la cirugía. Y, a ver, normalmente con cirugía bariátrica es 2 meses antes de la cirugía, si baja de peso previo a la cirugía, 1 mes después de la cirugía, 3 meses y 6 meses. Eso es un diseño longitudinal. Hay otros trabajos longitudinales que son, por ejemplo, oncológicos, que son más largos todavía. Se lo sigue 5 años, 10 años el paciente. Bien, un diseño longitudinal, como trabajo de investigación estamos hablando, necesita que el profesional le asegure más adherencia al paciente. Entonces, con esas 4 características, nosotros ya tenemos lo suficiente para poder definir el tipo de diseño que vamos a tener. Ahora, un par de anécdotas simplemente.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, fue cuando el mundo se horrorizó, cuando hubo aberraciones con el objetivo de hacer investigaciones. O sea, personas torturaron a otras personas con el objetivo de hacer investigaciones científicas. A partir de ahí, se empezó a decir que no se hacían experimentos con las personas, sino que si estamos en ciencia de la salud se llaman ensayos clínicos. Es decir, si estamos dándole una droga a una rata, comparándola con el placebo, eso es un diseño experimental, y si pasa lo mismo, pero con una persona con respecto a otra persona, se llaman ensayos clínicos. Es un eufemismo, pero, digamos, estamos hablando de hacer experimentos con personas, da la sensación de que es menos cruento. Luego, si ustedes leen en bibliografía lo que se denomina un ensayo clínico controlado, un ensayo clínico está controlado cuando un grupo de pacientes es el grupo control. Ese grupo control puede estar dado por ejemplo, y dependiendo del área, un placebo. No sé si ustedes saben lo que es un placebo. Un placebo es una dosis de algo que es inocuo y el paciente desconoce si está tomando el inocuo o no. Por lo tanto, estamos viendo si solo el efecto psicológico del paciente, digamos, y no el efecto químico hace algo. Entonces, ese grupo control, les decía, puede ser un grupo que está formado por un placebo o en otras patologías que tienen que ver con pacientes de poblaciones sensibles, por ejemplo, pacientes oncológicos, un grupo control no es un placebo. Un grupo control es el grupo del gold estándar de la medicación que se está usando. Lo que yo quiero hacer con la nueva medicación es mejorar con respecto a lo que ya se usa. Ese es el grupo control. Entonces, cuando estamos hablando de observacionales, lo que sería caso y control sería un grupo A contra un grupo B. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de pacientes y ese grupo de pacientes lo dividimos y estoy viendo los diabéticos contra los no diabéticos, es un caso control, aunque no es un ensayo clínico. ¿Sí? La palabra control vino para el ensayo clínico, pero uno utiliza el paciente no diabético como un caso control, digamos. Y luego existen los diseños que se llaman de cohortes, que normalmente son longitudinales, cuando definimos a un grupo de pacientes con características en común. ¿Sí? Cuando estamos hablando de cohorte, ¿sí? No es corte. Bien, si ustedes alguna vez leen bibliografía y que dice que el diseño fue ciego, ¿qué es la ceguera? Como les decía recién, la ceguera tiene que ver con que el paciente desconoce qué tratamiento está recibiendo. Entonces, si tenemos un ensayo donde el paciente firma un consentimiento informado y dice que va a hacer un diseño y ahí se le explica que va a haber un grupo control y un grupo placebo, por ejemplo. El paciente sabe que va a formar parte de uno de los grupos, pero no sabe a cuál de los dos grupos pertenece. Por lo tanto, el ciego simple es que el paciente desconoce cuál es el tratamiento. El ciego doble quiere decir que no solo el paciente desconoce qué tratamiento está recibiendo, sino que en el caso de ser longitudinal, el médico tratante tampoco sabe cuál es el tratamiento que está recibiendo el paciente. ¿Sí? Supónganse un diseño como el que ocurrió cuando se estuvo trabajando acá en la Argentina en la vacuna con el COVID. Una de las docentes nuestras de bioestadística formaba parte del grupo de trabajo y era una de las médicas tratantes que todos los viernes tenía que tener comunicación telefónica con un grupo de pacientes y hacer el seguimiento. Ella no sabía si el paciente estaba recibiendo la vacuna, el protocolo de la vacuna o el control. Por lo tanto, no solo el paciente desconoce, sino también el profesional tratante, el investigador desconoce. Y por último, el triple ciego, que es el más picante, no solo el paciente, no solo el médico tratante, sino que los estadísticos que hacen los análisis, desconocen cuál es el tratamiento A y el B, para que no sesguen, digamos, el resultado hacia una mejora, hacia un lugar.
Miren esto. Tomé un trabajo muy rápido, que es un trabajo de riesgo de diabetes mellitus, ¿sí? En un grupo de personas. Y miren lo que dice acá. Materiales y métodos, tipo de estudio. Descriptivo, observacional, transversal. Y ellos le agregaron con enfoque cuantitativo. Para nosotros todo es enfoque cuantitativo porque no hacemos cualitativo. Pero bueno, es una forma de describir lo que tienen estas personas. Entonces, primer tema que vimos en material y método, lo que van a hacer es describir con esas 4 características qué tipo de diseño tienen. Segundo, ¿por qué es importante definir la población estadística? Porque la población estadística va a tener que estar lo suficientemente bien definida porque todos los resultados que nosotros obtengamos la vamos a poder extrapolar a la población estadística objeto de estudio. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado comenzaron a vacunarse acá en Argentina contra el dengue. Entonces se decía que solamente se podían vacunar contra el dengue aquellas personas que tenían más de 4 años o menos de 65. ¿Por qué razón? Porque todos los protocolos de la vacuna del dengue habían sido hechos con una población estadística entre 4 años y 65. No sabemos qué pasa en mayores de 65, no sabemos qué pasa en menores de 4. Por eso es importante cuál es la población estadística, porque a esa población es a la que vamos a extrapolar nuestros resultados. La ciencia de la salud tiene una muy buena manera de definir la población estadística, que es con criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué son los criterios de inclusión? Son características que tienen que tener las personas de la población presentes. O sea, las personas tienen que tener esto y con eso las incluyo. ¿Y qué son los criterios de exclusión? A ver, son características que tienen esas personas que después de haberlas incluido las tengo que sacar. Un error muy común es lo que les voy a contar ahora. Me dicen en los proyectos criterios de inclusión femenino, de exclusión masculino. No, los de masculino no son de exclusión porque no los incluiste. O sea, uno tiene que incluir con una característica y sacar con otra variable, no con la misma. ¿Sí? Entonces, los criterios de exclusión son de los que ya entraron, qué es lo que tienen que tener para que yo los saque. Luego, si llegáramos a tener un diseño que muchas veces pasa en los longitudinales, puede existir algún criterio de eliminación, algo que haga que yo a ese paciente en particular lo elimine. Fíjense que los criterios de inclusión y de exclusión son características de grupos de personas, mientras que los criterios de eliminación son características de un paciente a la vez. Entonces, normalmente los diseños no suelen ser tan complicados como criterio de eliminación, pero los otros días pasó con una persona que tenía un proyecto de investigación que no había tenido criterios de eliminación y una de las pacientes se embarazó, o sea, quedó embarazada, por lo tanto, quedar embarazada en medio del procedimiento fue un criterio de eliminación. Por ejemplo, entonces, criterio de inclusión, que sean pacientes del hospital. Bien, ¿quiénes? Todos. Que sean diabéticos tipo 2. Fíjense que al ser diabéticos tipo 2, la población estadística ya es más pequeña. Que tenga entre 20 y 40 años. Que tenga sobrepeso y obesidad. Cada vez que yo exijo algo más como criterio de inclusión, voy haciendo una reducción de la población estadística. Ahora, como criterio de exclusión, que tenga una enfermedad autoinmune, lo saco. O que tenga enfermedad cardíaca, lo saco. Si llegara a tener intolerancia al medicamento, entonces eso es un criterio de eliminación, es decir, elimino al paciente. Normalmente, si uno no tiene un diseño longitudinal, no se colocan los criterios de eliminación. En general no se colocan, se colocan solo inclusión y de exclusión. Fíjense, ese mismo trabajo que vimos recién le llama universo, que yo no sé por qué le llaman universo, porque en realidad no sabemos acerca del universo, sabemos acerca de la población.
recuerden, a los estadísticos no nos gusta que le llamen universo, lo puse a propósito para decirlo, tiene que decir población y muestra, porque la muestra no muestrea el universo, muestrea una población. Entonces, repito y corrigiéndolo, la población estuvo conformada por un grupo de indígenas y la muestra por 103 que voluntariamente aceptaron, criterio de inclusión, mayor de 12 años, criterio de exclusión, embarazada y paciente con diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Definieron cuál es la población de este trabajo. Entonces, primer ítem, tipo de diseño. Segundo ítem, población. Tercer ítem, lo más complicado, procedimientos e instrumentos. Recuerden ustedes que necesitamos garantizar poder cumplir con los objetivos. Entonces tenemos que explicarle al evaluador que nos va a leer, tenemos que explicarle a la persona que quiere aprender de nuestro proyecto perfectamente todo lo que se va a hacer. Todos los procedimientos, preferentemente en orden temporal, de qué vamos a ir haciendo en nuestro proyecto de investigación. Tenemos que tener garantía de repetibilidad, es decir, si un par de ustedes, una persona que está haciendo una especialidad exactamente en la misma área, lee el proyecto, debiera poder repetirlo. En ciencia, copiar la metodología no es, digamos, no está mal, o sea, no es copiar. Copiar es copiar los resultados, pero si uno copia la metodología, está aplicando la metodología en otra población, en otro aspecto, con otra hipótesis, con una pregunta, pero eso está perfectamente definido, se puede hacer perfectamente. Nosotros tenemos que garantizar que alguien pueda copiar nuestra metodología para trabajar en otra población, por ejemplo. Necesito hacer una descripción paulatina de los procedimientos que se van a seguir. Si tengo que hacerle un tratamiento al paciente, voy a tener que decir cómo hago para tratar al paciente. Si se va a hacer un procedimiento quirúrgico, se tiene que explicar el procedimiento quirúrgico. Una vez, uno de los proyectos de los colegas de ustedes de hace muchos años, hace más de una década, presentó un proyecto diciendo se realizará la cirugía del modo tradicional. ¿Qué es tradicional? ¿Qué lo va a hacer con poncho, con boleadora y alpargata? O sea, ¿qué es tradicional para vos? No podés decirlo de esa forma porque otra persona no sabe lo que es tradicional para vos. Hay que explicar, o por lo menos si no se lo explica, hacer referencia a una publicación donde se lo explique. Y eso lo vamos a ver en breve. Si vamos a recopilar la información, hay que decir de qué historia clínica se recopila la información. Se recopilará la información de la historia clínica del hospital tanto, llamada tanto, o que haga referencia a cómo se recopila la información si llegara a ser un diseño de tipo retrospectivos. Eso con respecto a procedimientos. Ahora, con respecto a instrumentos, normalmente están tentados a crear encuestas. ¿Sí? Quiero hacer una encuesta con respecto a tanto. No es tan fácil crear encuestas. O sea, todos los instrumentos que vamos a utilizar para un trabajo de investigación tienen que ser comparables, porque si otra persona lo hace y utiliza otro instrumento que no tiene nada que ver, va a obtener resultados diferentes. Entonces, si yo uso un metro, la otra persona también tiene que usar un metro. Si yo uso una balanza que está expresada en kilos, la otra persona también va a usar la balanza. Si yo uso una encuesta, la otra persona también tiene que poder utilizar una encuesta que sea igual de validada que la encuesta que yo hago. El metro está validado, excepto que lo compre por la página china, que los chinos venden metros de distinto tamaño, pero si no, tiene que ser un metro validado. La balanza tiene que estar validada. La encuesta tiene que estar validada. Entonces, tengan cuidado con qué instrumentos van a trabajar. Tengan cuidado con nombrar la historia clínica. Tienen que decir de dónde va a salir. Encuestas validadas. ¿Qué es una encuesta validada? Una encuesta validada es un cuestionario que ha pasado por un proceso riguroso para asegurar que mide lo que pretende medir y que los resultados obtenidos son confiables y precisos. Este proceso implica demostrar la validez del instrumento de medición, es decir, que la encuesta captura la realidad que se quiere estudiar.
Entonces, no se pongan en creativos a crear una encuesta ustedes. Seguramente en el área que ustedes quieren preguntar algo a los pacientes, a otros profesionales o quien sea, seguramente ya hay una encuesta validada que ustedes pueden utilizar. Ustedes pueden utilizar parte de una encuesta validada, no hace falta que la hagan entera, porque puede ser que solo les interese una parte, o también puede ser que a la encuesta validada le puedan agregar algunas preguntas más que ustedes tienen interés. Pero el núcleo duro tiene que ser una encuesta que ya haya sido estudiada, que ya se haya estudiado, digamos, cómo funciona, que las preguntas están bien hechas, que el orden de las preguntas no sesga a las respuestas. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, por lo cual el objetivo de ustedes no es crear una encuesta nueva, el objetivo de ustedes es utilizar una encuesta a los fines de un nuevo objetivo. Miren el mismo trabajo, y por eso elegí este trabajo por el tema de la encuesta validada, dice, en procedimientos, previo consentimiento informado, por medio de entrevista directa con cada participante, se aplicó la encuesta Findrich, la cual ha sido validada por, y fíjense la cita, ya lo vamos a ver más adelante, pero el día de hoy yo quería a propósito poner, fíjense que está puesta la cita bibliográfica de las dos personas que tienen como referencia la validación de esa encuesta. O sea, no se hizo una encuesta de alimentación cualquiera y se le hicieron preguntas. Se buscó, digamos, esa encuesta que además tiene el peso de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces le da una pequeña explicación. La encuesta permite detectar individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes, bla, 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 pero podría no decirlo. Esto es algo que no hace falta decirlo. Si nosotros citamos la encuesta y mandamos a que el lector lea a esos dos autores seguramente está la explicación de cuáles son las aptitudes que tiene esa encuesta. Pero quise hacer referencia, ahí le doy las citas, quise hacer referencia a esto porque nos encontramos que se les ocurre hacer encuestas donde las encuestas no están validadas. Por lo tanto, tienen que volver atrás con su proyecto porque, digamos, tienen que buscar una encuesta validada que responda a cosas similares a las que ustedes quieren estudiar, si así fuera el caso. Entonces, a lo que hicieron como objetivos, los que ya lo hicieron, a los que todavía no hicieron como objetivo y tienen que poner, le vamos a agregar la primera parte de materiales y métodos. Tres cosas, tres ítems dentro de materiales y métodos, ¿sí? Diseño, población y procedimientos e instrumentos. Lo más difícil para ustedes va a ser describir procedimientos e instrumentos. Y otra cosa, si los profes le dijeron que el objetivo estaba bien, no necesariamente después de agregar diseño, después de agregar población, después de agregar procedimiento e instrumento, el objetivo sigue estando bien. Porque ahora los profes lo que van a hacer es compatibilizar, a ver si hay coherencia entre lo que ustedes pusieron como objetivo y el tipo de diseño que van a hacer. Entre lo que ustedes pusieron como objetivo y la población. Porque a veces con una población no se pueden cumplir los objetivos. Entonces, ahora viene lo más difícil de empezar a empalmar la coherencia de lo que vamos armando y sobre todo describiendo en procedimiento qué es lo que queremos hacer. Gente, ¿se entendió? Sí. Gracias, Gustavo. Bien. ¿Qué tarea para el hogar tienen para este viernes? Gracias, Florencia. ¿Qué tarea para el hogar hay? Dale, Luis, tú puedes. Ver el tema del diseño, la población y los procedimientos e instrumentos. Excelente, Verena.
Excelente. Si no se les ocurre qué hacer, agarren papers. Miren las publicaciones científicas no con los ojos de sacarle la información del área de ustedes. Es decir, si ustedes son oftalmólogos, si ustedes son neurocirujanos, si ustedes son cirujano o pediatra, no miren el paper con la idea de saber qué se hizo con tal vacuna, qué se hizo con tal cosa. Miren el paper sobre cómo presentaron materiales y métodos los autores anteriores. Entonces, si no se les ocurre cómo hacer, miren un par de papers. O sea, cuando digo paper, digo trabajos científicos, no recopilaciones bibliográficas, no metaanálisis, o sea, paper de trabajo científico. Mírenlos a ver cómo lo presentan. Si ustedes hacen eso, se les van a ocurrir perfectas cosas. 1. Segundo, si por alguna razón quieren ir a ChatGPT o alguna inteligencia artificial, recuerden ustedes que ustedes son los que tienen que ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Por lo tanto, el prompt que le hacen, es decir, la sentencia que le hacen, tiene que ser más inteligente que la respuesta que va a tener. Porque si la respuesta es mala, quiere decir porque la pregunta fue mala. Y si ustedes copian y pegan esa respuesta, la profe Nadia y el profe Nico se van a dar cuenta que estuvieron copiando sin hacer un filtro. O sea que no hay problema de solicitarle alguna información a alguna inteligencia artificial, pero ustedes van a ser los que van a tener el criterio de filtrar sí, filtrar no. Y otra cosa, la inteligencia no necesariamente les va a ir dando los pedacitos que les vamos pidiendo nosotros. Cuando a nosotros nos dan mucha más información, nos damos cuenta que agarraron lo que decía la inteligencia, copiaron y pegaron, cambiaron la letra, le sacaron los iconos y ya está. No, es para que ustedes lo procesen, para que ustedes lo piensen. Por eso, si presentaron en vez de objetivo mucho más que eso, no sé, Nico, pero la profe Nalia me dijo que algunos no se los corrigió porque no están siguiendo la forma de cómo hago para armar un proyecto. Esto es lo que ya tengo, toma. No, esto no es así. O sea, le estamos enseñando cómo armar un proyecto de cero. Así que a cumplir las consignas, gente.